Listo, ya, y ahora les voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿qué clase me toca a mí? Eh, el nombre de esta clase, que es, vamos a ver varios temas, ya, a todo esto, es utilizando el sistema jurídico para avanzar los derechos de los animales. Les cuento un poco de mí también para que sepan de cuál es mi experiencia, de dónde vengo. Yo soy egresada en Derecho, tengo un diplomado en Ética, Protección y Legislación Animal por la Universidad de Chile, fui ayudante también en ese diplomado. Eh, He trabajado en diversas organizaciones de protección animal en Chile. He tenido la fortuna de poder trabajar en organizaciones enfocadas principalmente a los derechos de los animales de la industria. Bueno, estuve en Animal Libre, en Fundación Beck, actualmente en la ONG Internacional Mercy for Animals. También trabajé en el programa de tenencia responsable de animales de compañía como asesora jurídica. Entonces también mucho de lo que les voy a presentar y comentarios que haré vienen de ahí, ya, desde esa experiencia también más práctica en ciertos aspectos o también desde el activismo, ¿ya? El sistema jurídico sabemos que es una herramienta muy poderosa y esencial para avanzar en los derechos de los animales, porque garantiza no solo que se implementen y se respeten las protecciones legales que se han logrado hasta ahora, ya sea en normativas que han existido de hace muchos años y que las han estudiado en clases anteriores, eh, así como en normativas que han ido avanzando en los últimos 10 años, pero también logra que se promueva un cambio sistémico cultural en favor de los animales, y también ese es el enfoque un poco de esta presentación, si bien tiene aspectos súper técnicos, también considerar que todo lo que nosotros podemos hacer, o por lo menos lo que se puede hacer desde la profesión, desde el derecho, también tiene una repercusión desde un activismo, desde un cambio cultural, y desde ahí quiero también que lo vean, ¿ya? Y salirse un poco en lo que es esta presentación de pronto de la caja solo jurídica, ¿ya? Y tener en consideración que lo que se pueda hacer, lo que se pueda avanzar, e incluso desde la presentación de querella, procedimientos administrativos que vamos a ver acá respecto a la fiscalización, por ejemplo, del SAC u otras, pueden tener una repercusión mediática o incluso de incidencia política, que es otra área en la que también me he movido bastante, presentando proyectos de ley, incluso en el Congreso exponiendo. Entonces, mucho de lo que podemos lograr o de la experiencia que vayamos teniendo, ya sea en el ejercicio de la profesión por los animales o en otros, nos puede servir después para generar cambios, ¿ya? Entonces, lo que vamos a revisar en esta clase viene desde, como decía, reclamaciones administrativas, ¿ya? Para animales de producción, de zoológico, hasta asesorías a organizaciones de protección animal para que se conformen con personalidad jurídica o incluso cómo acceder a leyes de donación. Como un resumen y para que vayamos viendo, entonces vamos a empezar por las reclamaciones administrativas al SAC, la promoción de la tenencia responsable, pero también enfocado directamente en lo que tiene que ver con los juzgados de policía local, el ejercicio de acciones tradicionales desde una perspectiva animal, que les voy a mostrar un caso bien interesante respecto a derecho de consumidor. Litigio estratégico, esta parte en un principio iba a ser más extensa, ya, pero afortunadamente, y viendo también la presentación de Israel, el profesor que tuvieron, si no me equivoco, en la clase anterior, que él abordó esto con detalle, me permitió también darle otra mirada, ya más relacionado con una litigación estratégica, pero desde el derecho ambiental, y ya lo que tiene relación con la asesoría y conformación de fundaciones y asociaciones y otras aproximaciones generales a la ley de donación. Como son varios temas que vamos a ver en una sola clase, les voy a pedir que en caso de tener preguntas o comentarios de la clase, los coloquen en el chat. Ya no voy a abrir micrófono durante la exposición, principalmente, no sé, el PPT, o eso fue hace un ratito. Principalmente porque No, no no se ve el quiero... PPT. Ah, ya, súper, que recién vi el comentario. Estaba diciendo, voy a estar viendo los comentarios y recién vi ese comentario. Em, Principalmente porque no quiero retrasarme de los otros temas, pero sí estaré atenta ya, no sé, está compartiendo la pantalla. Dame un segundo. Sí, les comento que voy a estar atenta a lo que me vayan comentando. Ahora sí que sí. Sí, esta pantalla. Ya, denme un segundo.
No sé por qué no se está compartiendo. Ah, Dame un segundito para solucionar el problema. ¿Y ven algo o se ve la pantalla completa? Si me comentan, ¿se ve? ¿Pueden abrir el micrófono para comentarme y compartir bien la PPT? No, nada del PPT, solo ¿No? vemos los participantes. Ah, ¿en Sí, serio? Ya ahora entiendo todo. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Ahí está el problema. Un chascarro que va a quedar grabadito. Entonces ahora voy a dejar de compartir. Mm, y yo toda feliz pasando los slides. Ay, mm, no sé por qué no me permite. Un segundo. Solución. Ya. ¿Verdad? No sé por qué no me deja. ¿Ahí? Sí, ahora sí, sí. Ahora sí, ya. Bueno, lo que le había mostrado era esto, el inicio de la PPT. Eh, Mi comentario sobre el sistema jurídico, lo que vamos a ver hoy. Y ahora sí ya vamos a entrar en materia, así que ahora sí está bien que puedan ver al fin del PPT. Muchas gracias por avisarme y, como digo, igual voy a estar atenta a los comentarios si es que la tecnología no me falla. Según yo, ya no debería fallar en este momento. Ya, entonces partamos por la reclamación administrativa del SAC. Sé que ya tuvieron una clase respecto a las competencias que tiene el SAC, por supuesto, y las normativas atingentes. Como repaso, el SAC es un organismo oficial del Estado encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería a través de la protección y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales. Ya ahí también, si somos un poco más críticos, pensando en la protección de los animales, está cuestionarnos un poco por qué la entidad encargada de fiscalizar es la misma que está encargada de promover el desarrollo y apoyar el desarrollo de la agricultura. Y es como parte también de los problemas que podemos ir viendo después en la aplicación de las mismas normativas y que se las voy a compartir. ¿Ya? Respecto entonces a las reclamaciones administrativas del SAC, las normativas pertinentes en lo relativo a los animales está la Ley 20.080 sobre protección de los animales, ya que sé que ya la analizaron. Los decretos también relacionados, o sea, como repaso también, saber que la Ley 20.080 de protección animal tiene relación con los animales de protección, pero también establece ciertas normas que rigen a toda persona que en cualquier título tenga un animal, ¿ya? Y que tiene que ver con el deber de cuidarlo, de proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo a las necesidades mínimas de cada especie y la categoría y los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia, también en lo relativo, por supuesto, a la agricultura industrial, ya, o sea, dentro de la misma normativa se encuentra también regulado y después con mayor detalle los reglamentos, el transporte de animales. También se encuentra dentro de esta normativa la mención a los circos, parques y zoológicos y otros lugares destinados a espectáculos y exhibición de animales, también el beneficio y sacrificio de animales, ¿ya? Y los tres decretos, que son los estatutos sobre la cría y transporte de animales. También nos importa en cuanto a las reclamaciones administrativas del SAC, la ley de caza y su reglamento, que ahí se los voy a mencionar de todas formas, porque define lo que son, por ejemplo, centros de exhibición como zoológicos y también tiene reglamento al respecto. Y también nos es atingente la ley 18.755 que establece normas sobre el servicio agrícola y ganadero. Entonces, el régimen sancionatorio, yo sé que ustedes ya analizaron estas normativas y cuáles son los mínimos que se requieren en cuanto a bienestar y transporte.
pero la fiscalización y control, por lo menos de la Ley 20.380 de Protección Animal y sus decretos, corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero, ¿ya? Y no solamente el cumplimiento del reglamento, sino que también menciona los procedimientos, ya no tiene esta normativa los procedimientos directamente, sino que se remite a la Ley 18.755, que es la que había mencionado respecto al Servicio Agrícola y Ganadero. Y por su parte, la ley de caza, en su artículo 28, también menciona que corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero fiscalizar el cumplimiento de esta ley y su reglamento, ¿ya? Entonces, cuando nos vamos a los procedimientos y sanciones, sabemos que en caso de incumplimiento, entonces, de todas estas normativas, ya las denuncias, primero en el artículo 12, las denuncias formuladas por los inspectores del servicio o personal de Carabineros de Chile constituirán presunción legal de haberse cometido una infracción, ¿ya? Y por otro lado, también se menciona en el artículo 13 que los inspectores del servicio, del SAC, estarán facultados en el cumplimiento de sus labores inspectivas para ingresar a inmuebles, establecimientos o recintos públicos o privados que existan, cultiven o produzcan, almacenes, depositen, etcétera, etcétera, ya todos los productos para fiscalización, ya, o sea, pueden entrar además de fiscalizar todos los establecimientos que se mencionan en estas normas. Y por otro lado, dentro del procedimiento se establece que para resolver estas denuncias por infracciones o normas legales, serán competentes para conocer y sancionar las infracciones de dichas leyes los directores regionales dentro del territorio de sus respectivas jurisdicciones, ¿ya? Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante en detalle. Y en el artículo 12 se concede acción pública para denunciar infracciones que tratan entonces las normativas que ya había mencionado, la 20.380 y los decretos, ¿ya? Y también de la ley de caza. ¿Qué significa la acción pública? O sea, que cualquier persona puede denunciar, ¿ya? No necesariamente es algo que le compete netamente a los fiscalizadores, ¿ya? Sino que todo ciudadano puede denunciar. Respecto a esta denuncia de todos los ciudadanos, si bien para una persona común y corriente no es normal pasar o entrar a un establecimiento de producción, ya sea avícola, un plantel de cerdo, etcétera, etcétera, sí sucede que hay organizaciones y activistas ya que puede que a ustedes en su asesoría de pronto o en lo que trabajen y ayuden, por ejemplo, al movimiento de protección animal, se les acerquen, pues fueron a una vigilia, ya Animal Safe es una organización que hace vigilias fuera de mataderos, que es colocarse fuera de este lugar y acompañar a los animales que van entrando. Puede, por ejemplo, que en este tipo de situaciones los activistas vean algún tipo de infracción, ya poniéndome en el escenario de cómo esto nos sirve a nosotros, tanto para asesorar activistas o para nuestro propio activismo, ¿ya? O lo que quieran ustedes hacer con estos conocimientos que entrega el curso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Fundación APLA, ¿ya? En la que soy colaboradora, hizo hace un tiempo atrás justamente una capacitación a estos activistas, ¿ya? Que son los que tienen o con los que pueden tener mayor acceso a este tipo de instalaciones, porque como digo, no es lo común que personas como nosotros en general entre este tipo de planteles, a menos de que no se tengan o puedan ver o grabar algún plantel así porque viven cerca, o de pronto han salido imágenes de este tipo de planteles porque los graban desde lejos, desde un edificio, etcétera. Eh, em, Porque claro, en general son de difícil acceso, ¿ya? Pero eso es importante saber que toda persona puede denunciar este tipo de infracciones y serán los directores regionales, ¿ya? Los que van a designar mediante resolución a los funcionarios que tendrán la calidad de inspectores del servicio. Y no solo esto, sino que una vez que un funcionario ya levanta acta de su inspección, eh, ya se configura la infracción, ya como lo mencionaba en uno de los artículos anteriores, ya sea un inspector o carabinero, y debe evacuar un informe y remitirlo antecedente al director regional, ¿ya? Esta denuncia entonces se pone en conocimiento del director regional, quien va a asignar un funcionario para que sustancie el proceso, ¿ya? El proceso administrativo que va a suceder. El funcionario puede citar al infractor mediante una notificación con cédula para que concurra a la audiencia, ya con todos sus medios probatorios.
El funcionario también puede citar al denunciante, ya en esta audiencia se reciben los descargos y se produce la prueba, ya el director regional puede además ordenar diligencias o resolver, y ya aplicada una vez las sanciones por el director regional, el afectado puede pedir al director nacional, ya del Servicio Agrícola y Ganadero, la revisión de la resolución sancionatoria, ya esto se encuentra en el artículo 16, y de las sanciones aplicadas por el director nacional puede reclamarse entre el eh, juzgado de letras del territorio del director regional en donde ocurrió la infracción. Respecto al régimen sancionatorio, y esto igual es importante y también se enseñó en este curso que yo les comentaba que se le hizo a los activistas, las denuncias que se hacen, y lo veremos un poco más adelante con casos de inspectores que levantaron actas y que no vamos a revisar las actas, pero sí los resultados, es que en general pasa mucho que los inspectores o no denuncian todos los hechos, o no escriben todos los hechos, o no se hacen efectivas todas las multas, ¿ya? Entonces, también, y el poder llevar un proceso a cabo exitoso para quien es activista por los animales o quien está de este lado, ¿ya? De querer, ya sea frenar la industria o empujar a que existan mayores límites en el trato de los animales y mayor bienestar, sirve que se generen, por supuesto, las multas o incluso otro tipo de sanciones, porque podemos ver que lo que tiene relación con la Ley 20.380 sobre protección de los animales y sus reglamentos, las infracciones ya del artículo 5, inciso primero y 11, así como otras normas relacionadas, que era lo que les decía de los decretos, serán sancionadas con una multa de hasta 50 UTM, ¿ya? En caso de reincidencia, la multa podrá duplicarse, ¿ya? Y la infracción de los artículos 5 y 11 podrá imponerse la clausura temporal de hasta por 3 meses o incluso la clausura definitiva del establecimiento. Entonces, este es un paso súper importante, de todas formas, ya para quien trabaja en favor de los animales, el poder lograr, por ejemplo, una clausura de un establecimiento. Ya, o sea, hay animales que se van a ver impactados con este tipo de acciones. Y es muy, muy, muy importante también que consideren que en caso de que los incumplimientos de la norma acarreen un daño a un animal, dolor o sufrimiento, ya remitiéndolo a la definición del delito de maltrato animal del Código Penal, se puede hablar además de un delito de maltrato animal, ya que tiene penas privativas de libertad. ¿Y por qué les comento esto? Porque de pronto puede ser muy extraño considerando que, claro, lo que en general se hace a los animales en la industria agropecuaria es justificado porque tenemos nosotros los decretos y normativas que norman la forma en que deben ser tratados en todo el proceso productivo, ya, o sea, del sacrificio, el trato, etcétera. Pero como sabemos que el delito de maltrato animal tiene relación con todos los animales sin distinción de especie, siempre podemos encontrarnos frente a una situación injustificada, es decir, que se salgan de la normativa, ya se salgan de la normativa en cualquiera de estos procesos que yo les comentaba que ya estén normados y que desde ahí pueda surgir un delito de maltrato animal. Ya, entonces eso también es súper, súper importante. Continuando. Respecto ya a la ley de caza y su reglamento, ya que sabemos que también tiene facultades ahí en el mismo procedimiento, el Servicio Agrícola y Ganadero, tenemos que distintas sanciones, por ejemplo, el prisión en su grado media máximo, multa de 350 unidades UTM, y el comiso de armas o instrumentos de caza o captura a quienes cacen, capturen y comercialicen especies de fauna silvestre. Ya también en caso de reincidencia se puede elevar estas multas, ¿ya? Y hay que considerar, y esto probablemente también lo vieron en la clase que había hecho Diego, que tratándose de especie hidrobiológica, la fiscalización ya recae sobre el Servicio Nacional de Pesca, ¿ya? Y también personal de la ANMA y Carabineros de Chile, entonces no vamos a nosotros hablar al respecto en esta presentación. Me fui a una PPT muy, 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 muy adelante. Así que déjenme retroceder. Ahora sí. Entonces, ya viendo lo anterior, nosotros como personas
naturales, ¿ya? Si queremos hacer entonces una denuncia, ¿ya? Por, como digo, una infracción respecto de la 2380, la ley de casa, o también los reglamentos respectivos, se pueden hacer a través de la página web, ¿ya? De cerofilas.sac.gov.cl, y esta denuncia puede ser anónima o no. La recomendación, por supuesto, en la medida de lo posible, es que la denuncia no sea anónima, para así poder ingresar nuestros datos si nosotros hacemos la denuncia y obtener una respuesta a través de dicha plataforma. Y así queremos hacer seguimiento a nuestra denuncia. También se puede hacer mediante teléfonos disponibles que se encuentran en la página del SAC o directamente en los correos ya de cada una de las oficinas, ya sea la oficina central, que es oficina.informaciones@sac.gov.cl, o las regionales, que usualmente el formato es como contacto, el nombre de la región y sac.gov.cl. Por ejemplo, contacto.valparaíso.sac.gov.cl. ¿Ya? Así que por ahí se pueden realizar. En caso de que nos percatemos que la infracción además podría afectar la salud de los humanos, por ejemplo, en el caso de condiciones sanitarias insalubres, como animales enfermos, mataderos ilegales, ya todo esto ha salido bastante en la noticia en el último tiempo, no sé si han estado ahí pendientes, que hace poco se desbarató un matadero ilegal en San Bernardo, o sea, es algo que sucede. Es importante que podamos denunciar al MinSal o Seremia de Salud, ya que también tienen competencias. Y lo que les quiero mostrar ahora es para ver más en la práctica qué es lo que sucede. Este es un informe que está dentro de los materiales que les compartí de Observatorio Animal. Observatorio Animal es una iniciativa de Fundación BEC, que antes se llamaba Fundación Vegetariano Soy, que se dedica a la protección de los animales utilizada a la producción, presentando leyes, promoviendo políticas públicas y así como fomentando mejoras en los estándares. En su página web, que es observatorioanimal.org, pueden ver distintos informes que han hecho en distintos países en donde tienen presencia. Y este, al menos lo que les estoy compartiendo, algunos pantallazos, es como el primer, creo yo, informe que se ha realizado en Chile al respecto. ¿Cómo se hizo? A través de la ley de transparencia. Ya se solicitó el año 2020 una gran cantidad de información por medio de la transparencia al Servicio Agrícola y Ganadero, justamente de las fiscalizaciones que hace el SAC, ya para saber qué estaba pasando in situ en las fiscalizaciones. Ya se solicitó tanto de los procesos de transporte, lugares de producción y sacrificio. Ya se pidió de tal forma, por supuesto, que se indicara el nombre del encargado de los animales, del ganado, nombre de la empresa, ya que cumplía funciones, todo lo que era posible solicitar dentro de de lo que permite la ley de transparencia, ya, y también documentos que contuvieran denuncias derivadas al Ministerio Público, en esto que les comentaba, de que también puede haber delito de maltrato animal dentro de estos procesos de producción, ya, en que hayan sido testigos funcionarios del SAC, porque recuerden, o no sé si tienen conocimiento de que cuando los funcionarios públicos, por ley, son testigos de un delito, tienen el deber de denunciarlo. Entonces, lo lógico es que si los funcionarios en su labor fiscalizadora presenciaron delito de maltrato animal, debieron haber hecho las denuncias respectivas. Es alerta de spoiler, la gran mayoría no lo hizo. Entonces, de esta información, ¿qué es lo que pudieron sacar en total de lo que envió finalmente el SAC? Pueden ver el informe que se los compartí, que menciona también que muchas veces dentro de estos procesos donde se solicita información, la información o no se entrega completa, o tiene hartas faltas, o bueno, uno va detectando otros problemas. Finalmente, tocó revisar 766 actas de fiscalización, 319 del 2018, 445 del 2019. Muchas, seis al menos eran ilegibles con fecha y 16 ilegibles sin fecha. Yo en ese tiempo estaba trabajando en Fundación BEC, entonces me tocó, no era mi trabajo revisar las actas, pero sí les puedo decir que eran muy difíciles de leer en general, porque no existe un sistema electrónico tampoco de tenerlos, o sea, eran actas en papel, ya con letra, muchas de ellas ilegibles, entonces fue un gran trabajo de revisar. Y de estas actas de fiscalización, 79 actas, aproximadamente el 10,6% de casos son de evidente maltrato cruel de animal, ¿ya? Incluyendo 5 actas de casos de animales caídos a los cuales no se les presta ayuda. 35 actas, que es el 4,7%,
donde se establece que las instalaciones no contaban con instrumentos, sistema o método de insensibilización, ya parte de la normativa. 185 actas de caso que mencionan problemas de infraestructura y 64 actas de caso de transporte de hembras preñadas, ya dentro del último 10% de gestación, que es otro incumplimiento también a la normativa. Eh, Muchas de estas actas también se mencionaban que no se contaba con la documentación, tampoco 56 actas mencionan que no se cuenta con el certificado que acredita la capacitación en materia de bienestar animal. Y bueno, les voy a leer, es un poco crudo, como que les alerto que lo que les voy a leer es un poco crudo, pero dentro de lo que se evidenció como casos crueles dentro de estas actas, una en un matadero, el matadero Yumbel de la región del Biobío, dice, se evidencia presencia de un bovino caído en pasillo de corrales de espera. Según información recogida, el animal permanece en esta condición desde el día jueves 7 de marzo de 2019 sin evidenciarse suministro de agua ni alimento. Mencionado animal es arrastrado por manga sin el noqueo previo, instruido y mandatado de realizar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre lamentablemente, aún existiendo las normas en muchos establecimientos acá en Chile. Y bueno, hay otras también muy crudas que ahí los invito a leer, no para horrorizarse, sino que para generar esta conciencia de lo importante que es para nosotros mismos el evidenciar lo que está sucediendo. ¿Ya? Así que cerrando la primera parte, vamos a pasar a nuestra segunda parte de la charla que tiene que ver con la promoción de la tenencia responsable. ¿Ya? También sé que ustedes tuvieron una clase respecto a la ley 21.020 de tenencia responsable de animales de compañía. Solo como recordatorio, la fiscalización y cumplimiento de estas disposiciones es de competencia de las municipalidades y la autoridad sanitaria y también, por supuesto, carabineros. ¿Ya? Y cuando estaba preparando la presentación había separado esta parte de la sección siguiente que tiene que ver con el ejercicio de acciones tradicionales desde una perspectiva animal. Fusioné ambas partes y después les voy a comentar en detalle de todas formas cada una de ellas, pero porque lo que tenían en común ambos era que son procedimientos que se realizan en juzgado de policía local. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que es la tramitación en temas animales, por supuesto, en los juzgados de policía local, ¿ya? Entonces, tanto en promoción de tenencia responsable como en otro ejercicio, como en ejercicio de otras acciones tradicionales desde una perspectiva animal. ¿Y cuáles son las materias? Bueno, sabemos, solo como resumen, que los juzgados de policía local, las competencias que tienen son infracciones, normas sobre transporte, sobre ordenanza municipal, etcétera, ¿ya? Pero también infracciones de la ley de tenencia responsable, protección al consumidor, que tiene que ver justamente con el caso que vamos a ver específico, ruidos molestos, que también puede tener mucha relación con los animales, lo que tiene que ver con ladridos, por ejemplo, u otro tipo de animales que puedan generar este tipo de ruidos, infracción a ordenanzas municipales, que como sabemos todas las municipalidades, una vez promulgada la ley de tenencia responsable, tenía la obligación de tener una ordenanza acorde tanto a la ley como al decreto 7 sobre tenencia responsable en sus municipalidades. Así que es parte también de lo que es competencia del juzgado de policía local y ley de copropiedad, que a todo esto hay una nueva ley de copropiedad inmobiliaria ya que avanzó en temas de animales de compañía frente a la anterior, ya que tiene que ver con que no se puede en un reglamento de copropiedad no se puede prohibir como el tener animales, así que eso también es súper importante. Entonces, solo como resumen de los procedimientos juzgados de policía local, por si ustedes, probablemente muchos acá tienen conocimiento o ya lo han tramitado, pero solo como para orientarse un poquito, muchos de los procedimientos, o sea, los procedimientos del juzgado de policía local no se requiere abogado, ya es un procedimiento escrito, las notificaciones son por carta, certificado, mail, el receptor es el actuario del tribunal ya que tiene una causa, ya. ¿Cuáles son los plazos? 6 meses desde la concurrencia de los hechos, ¿ya? Y 2 años en caso de protección al consumidor. Y que se busca, por supuesto, una responsabilidad infraccional, o sea, aplicar una multa a través de denuncia o querella o la indemnización de perjuicios a través de una demanda.
Eh, no voy a entrar solo por temas de tiempo, tenía de todas formas como un poquito más de detalle de la tramitación en los juzgados de policía local, pero vamos a pasar a lo importante, ya que tiene que ver con la promoción de la tenencia responsable. Los fiscalizadores, que son en este caso funcionarios municipales o carabineros, pueden actuar de oficio o ante denuncia formulada por cualquier habitante de la comuna, ya debiendo remitir los antecedentes al juzgado de policía local para conocer de ellos de conformidad a las normas de la ley 18.287 que establece procedimientos ante el juzgado de policía local. Ya, solo como comentarles, yo les había dicho que trabajé en el programa de tenencia responsable de animales de compañía, el PETRAC, de la Subdere, y parte de mis funciones era capacitar a funcionarios municipales en todas las regiones, a carabineros, y como contarles un poquito de la práctica, lo que hacen los fiscalizadores municipales, considerando que hay municipalidades que no tienen fiscalizadores municipales, o sea, en general, incluso, obviamente las más precarias, pero, pero la gran mayoría, por ejemplo, que sí tienen, son fiscalizadores que tienen que ver muchos temas, además de lo que es tenencia responsable, suelen acudir a fiscalizar con un acta, ¿ya? Que considera a lo menos 5 criterios que tienen que ver con alimentación, agua, todo lo que significa como dentro de las 5 libertades de los animales. Y también lo que les sirve este acta, que es un acta que les proporciona el PETRAX como ejemplo para utilizar, es que puedan tener de todas formas al momento de ir a inspeccionar todos los criterios que deberían evaluar de cómo un animal de compañía tiene que estar en perfectas condiciones, ¿ya? O sea, en el acta pueden ver como, ya, ok, ¿está el lugar limpio? Sí. ¿Tiene fecas? Sí, no. ¿Tiene agua? Sí, no. ¿Tiene un lugar donde resguardarse? Ya sí. ¿Ya? Entonces, en general, eso es lo que ocurre o eso es lo que debería ser como buena práctica por parte de los fiscalizadores, porque sabemos también que pueden haber veces en que una persona denuncie por infracción a la norma, puede que sea maltrato, ya ahí está de repente la línea un poco difusa entre una situación que puede ser maltrato e infracción a la norma, pero también pueden haber casos en donde la infracción no sea tan grave y que solamente sea necesario como una labor educadora por parte del fiscalizador. ¿Ya? Pero otras en donde, claro, en donde sí es necesario, por supuesto, remitirlo al juzgado de policía local, y esta misma acta sirve para entregarle al juez de policía local los antecedentes de forma más ordenada, ¿ya? Y bueno, continuando, entonces los procedimientos ante el juez de policía local podrán iniciarse por denuncia, ¿ya? O querella infraccional del afectado, y asimismo por, obviamente, los funcionarios públicos como carabineros y funcionarios municipales, ¿ya? Entonces, una vez denunciado, ya se debe citar, por supuesto, al infractor para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora bajo perseguimiento de proceder en su rebeldía. ¿Ya? Y los jueces de policía local, y acá nos vamos a adentrar con un poquito más detalle, de acuerdo al artículo 33 de la 21.020, están facultados para disponer de todas las medidas que estimen pertinentes de acuerdo a sus atribuciones, a fin de asegurar el bienestar de las personas y del animal, ¿ya? O sea, en este sentido, pueden decretar diligencias que estimen pertinentes para cumplirlas y podrán requerir auxilio de la fuerza pública. Esto es bien importante considerando, por supuesto, que las limitantes que tienen los fiscalizadores municipales, a diferencia de lo que analizamos ya en el caso de los fiscalizadores del Servicio Agrícola y Ganadero, que ellos, por supuesto, que tienen facultades para poder entrar a cualquier de estos establecimientos, ya de los que tienen competencia. No es así con los fiscalizadores municipales. Entonces me pasaba mucho cuando estaba haciendo estas capacitaciones, que claro, a veces recibían denuncias y solo podían llegar fuera de la casa y pedirles poder entrar o dependían de la voluntad de las personas que estaban fiscalizando para poder ver las condiciones del animal si es que no era visible desde afuera. Entonces aquí también es importante que se apoyen, por supuesto, ya una vez que se pase la información al juez de policía local, el apoyo en ellos para poder decretar, por ejemplo, la inspección a un lugar en el cual se encuentren los animales, ya para comprobar los hechos. Y también así en la práctica sirve, por ejemplo, en algún caso en que sea necesario el poder llegar, el poder también hacer la denuncia si es que es pertinente a la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria sí tiene facultades para entrar
en una casa, algún establecimiento, ¿ya? Y independiente de lo que menciona la ley, que le acabo de decir, de todas las diligencias, la ley no dice y no tiene un listado taxativo de diligencias que se permita que puedan realizar los jueces de policía local. Y es así como en el mismo programa de tenencia responsable desarrollamos un documento que aquí, del que me baso para esta presentación de esta sección, de, de qué medidas puede tomar el juez de policía local y que ayuden, por supuesto, al mejor resolver de la situación. Y que muchas veces no tiene conocimiento el juez de policía local, entonces es muy bueno que ustedes, si es que en algún momento eh, ya sea que trabajan en un juzgado de policía local, tengan acercamiento con algún JPL o también presenten una querella, por ejemplo, infraccional, que sepan que son diligencias que se pueden realizar. Por ejemplo, el ordenar un examen clínico de los animales con objeto de conocer el real estado de salud de cada uno de ellos, ¿ya? Que obviamente que este procedimiento es necesario que lo haga un médico veterinario, ¿ya? Debiendo confeccionar una ficha clínica por cada animal. También puede ordenar una evaluación etológica de animales para determinar si existen alteraciones o daño conductual producto de las condiciones de tenencia, ya por ejemplo, por confinamiento excesivo, falta de socialización adecuada u otros factores adversos, ¿ya? Esta evaluación además podría surgir la calificación de perro potencialmente peligroso, ¿ya? Por eso es tan importante que se sepa que tienen estas facultades, tratándose de un perro ya directamente potencialmente peligroso por su raza o porque fue calificado con anterioridad. El tribunal puede ordenar evaluaciones psicológicas de los dueños de dichos animales con fin de determinar si la tenencia pudiese representar un riesgo para la seguridad de las personas o el bienestar de los animales. También muy importante. Ordenar, por ejemplo, la construcción de un cierre perimetral adecuado dependiendo de las características de los animales, ¿ya? O, por ejemplo, un uso de doble puerta para evitar que se salga un perro, en todos estos casos que vemos de pronto, de perros PPP, ¿ya? Que atacan a personas. Vi unos casos también muy terribles cuando estaba en el Petral. Entonces, hay medidas que se pueden tomar para evitar que sucedan estas desgracias. También se puede ordenar que un infractor cumpla con una pauta de cuidados específicos, ¿ya? Que tiene que ver también con lo que les decía, o sea, si se puede tomar un acta, ¿ya? Y si también consideramos que lo que es tenencia responsable requiere también un proceso educativo detrás, ¿ya? El poder obligar, millas, a que un infractor cumpla con esta pauta de cuidados, es decir, la persona, ok, no tenía los animales en sus mejores condiciones, no llega a ser maltrato animal, pero sí tiene la intención de tener mejor a su animal. Entonces, plantearle esta rutina de cuidado y por supuesto con el seguimiento ahí de no solo el juzgado de policía local, sino que también con el apoyo de la municipalidad y de la respectiva oficina correspondiente, ¿ya? Y que una rutina que signifique una alimentación, aseo, paseo, enriquecimiento ambiental. Ya también ordenar la esterilización obligatoria de un animal, que es algo que sabemos que actualmente no existe la esterilización obligatoria como para todos los animales, pero sí es una medida que se puede tomar por medio de un juzgado de policía local, así como la identificación mediante microchip, ya, e inmediata inscripción en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía. Y este punto que les voy a decir ahora también es muy relevante para casos, por ejemplo, en donde personas crucen reiteradamente a sus animales, pero no llegue a constituir, por ejemplo, un caso de un criador y de un criadero. Entonces, en este caso, puede, ya si, como digo, tratándose de conductas reiteradas, puede asegurarse que los animales sean esterilizados, ya para asegurar el debido control reproductivo. Y también se puede instruir el decomiso de un animal y ordenar dejar sin efecto una inscripción en el registro nacional. En caso, aquí justo hay una pregunta muy buena. Cuando el juzgado de policía local ordena la evaluación de animales, ¿quién paga estos informes? Si la municipalidad no tiene veterinarios, tiene que hacerlo la persona, si la persona que es el infractor, en estos casos. Sí. O sea, obviamente lo ideal, y sabemos que hay situaciones diversas, y más en municipios o en sectores rurales donde hay menos acceso a, ya sea veterinarios o incluso en temas económicos, pero claro, ahí va a ser, por supuesto, criterio del juez en la posibilidad de que la persona pueda hacer estas evaluaciones, ¿ya? Siempre lo ideal, obviamente, es poder contar con la municipalidad y los profesionales de la municipalidad, pero si no, sí, tiene que ser obligación del tutor.
Ahora, ya pasándonos a continuando en lo que tiene que ver con materia de competencia del juzgado de policía local, pero pensando ya en acciones tradicionales desde una perspectiva animal, quiero plantearles un caso. Si bien cuando Diego me pidió hacer esta clase, me había planteado otro caso que podía hacer en materia de protección al consumidor. Quiero mostrarle esto porque si bien esta acción no es en favor de los animales, sino que es utilizada de una forma muy cosificadora, de todas formas nos ayuda un poco para abrirnos camino por otras opciones que tienen que ver con los animales fuera de las acciones tradicionales. Y en protección al consumidor, lamentablemente como los animales, nuestras normativas son considerados bienes muebles, son sujetos a las normas de la ley del consumidor, ¿ya? O sea, de forma muy cosificadora, los proveedores de animales, ya criadores, tienen que sí o sí poner atención a las condiciones en que venden a los animales. O sea, su responsabilidad tomar las medidas profesionales de acuerdo a la salud de la mascota vendida. Pues de lo contrario, se vulnera la calidad del bien ofrecido, ¿ya? O sea, uno de esos ejemplos, entregarlo desparasitado, teniendo las vacunas al día de los cachorros. Eh, Como un resumen de lo que es la ley del consumidor, establece, por supuesto, que las infracciones en perjuicio de un consumidor ya, o sea, define los consumidores, quiénes son los proveedores y este caso que les quiero mostrar, no sé si se puede ver el video, es cortito, les voy a mostrar solo una parte porque es bien particular. Coméntenos Sus si se padres escucha. decidieron llevar de regreso a casa. Una dura batalla ha librado la dueña de una perrita San Bernardo que compró la mascota sin saber que sufría de una displasia de cadera. La mujer exige la devolución del dinero, pero además quiere quedarse con la mascota. La ley del consumidor le da la razón. Sacha está lejos de poder participar en exposiciones y concursos caninos como estos, y es que una displasia de cadera grado 3 se lo impide. Es una displasia severa, invalidante total y que va a requerir de prótesis, de cirugía. Pero el problema de Sonia tiene otro fondo. Compró a Sacha en una tienda de mascotas por 450.000 pesos. Ahí le aseguraron que era una perra inscrita, sana y apta para la reproducción. Pero al mes de comprarla, 3 veterinarios entregaron el mismo diagnóstico. Sonia exigió la devolución del dinero, pero le dieron una respuesta muy distinta. A lo más te podemos ofrecer que elijas otro cachorro al costo. Y si fuese muy grave lo de tu perra, te ofrecemos la eutanasia gratis. Opción inconcebible para Sonia y para quienes defienden los derechos de los animales. Lamentablemente es una cosa. Sí, bueno, solo les puso, o sea, está el video completo que lo pueden ver. Una cantidad enorme de red flag que podemos ver en esto, pero lamentablemente la normativa lo permite. Como dije, los animales son bienes muebles, parte de lo que puede suceder dentro de las infracciones a la ley del consumidor. Incluso en la página del SECNAC ustedes pueden ver recomendaciones si una persona decide comprar un perro, que es poner atención de que sea un lugar oficial, las condiciones que se entregan, también dicen que el proveedor está obligado a respetar lo ofertado, publicitado y convenido con el consumidor en temas, por ejemplo, de que sea una determinada raza, características, etcétera. Entonces, claro, llevar una acción así claramente no avanza los derechos de animales, solo los cosifica, pero de todas formas para plantearles que sí pueden haber otro tipo de acciones y que se pueden ver en los juzgados de policía local. Lo que le había comentado que en su momento hablamos con Diego y no lo planteé ahora, pero que tiene que ver con una situación actual, es, por ejemplo, cuando se ofrecen huevos de gallina libre de jaula. Ya, yo lo que trabajo ahora principalmente tiene que ver con el bienestar de las gallinas en la industria avícola. De hecho, el lunes de la semana pasada expuse en la Comisión de Medio Ambiente al respecto sobre la necesidad de cambiar el sistema de jaulas por uno libre de jaulas y tuvo un buen recibimiento increíblemente por parte de los diputados, pero también me hacían esta pregunta y que es parte que no la quise abordar acá en específico porque lo que expuse ese día tenía que ver con una investigación que nosotros hicimos en la industria, ya que se relaciona con el primer tema que hablamos, que fue una investigación encubierta sobre la industria avícola. La pueden encontrar, ahora voy a ser un poco proselitista, pero para que busquen Liberemos sus alas, que es la investigación que hicimos. Pero claro, se podría también en ese sentido, por ejemplo, cuando se oferte huevos de gallina libre de jaula, hacer una reclamación
del consumidor. Incluso muchas veces le dicen huevo de gallinas felices, ya es como decir, ¿cómo sé realmente que esas gallinas son felices? Complejo, claramente. O sea, hay, por supuesto, incluso ahora la inteligencia artificial, están desarrollando inteligencia artificial que permite medir el bienestar de un animal de distintos factores, incluso en su rostro, ¿ya? Pero claro, y fue bien interesante ese día la exposición, los comentarios de los diputados, porque es como medimos la felicidad solo de los seres humanos. Claro, es que se pueden interponer acciones por parte de, cuando pensamos en el derecho al consumidor, si nos están ofreciendo un huevo de gallina libre de jaulas y sabemos que no es libre de jaulas, pero ¿cómo sabemos de dónde proviene? Si es que no tengo una forma de cerciorarme porque no existe una certificación acá en Chile. Entonces son varios los problemas que hay detrás, pero que sí podemos ir pensando y abriendo camino justamente en otras acciones que podemos realizar en favor de los animales. Y se relaciona con el punto número 4, ya que tiene que ver con litigio estratégico. En esta parte iba a abordar en un principio los casos que han sido emblemáticos, ¿ya? Y que vi que lo abordó muy bien Israel en la clase anterior, afortunadamente porque me permite tener más tiempo para abordar otros temas. Así que, si bien, claro, sabemos que el litigio estratégico animal surge ya desde el movimiento animalista, buscando lograr decisiones judiciales efectivas que propicien cambio legislativo y social en favor de los animales no humanos. eh, no voy a abordar ahora los casos más emblemáticos, ya, pero sí en la carpeta de documentos que les compartí de lectura opcional, está el capítulo de un libro, ya que este capítulo se titula Estrategias de litigación oral en el derecho animal, experiencias, desafíos con especial referencia a acciones de habeas corpus, ya presentado en favor de los animales no humanos, y es de María Elisa Rosas, una abogada argentina, ya docente de una diplomatura de derecho animal. Les recomiendo también que lean otras publicaciones que tienen. Y bueno, sé que también pudieron analizar el litigio de Sendai, que también es súper importante. Entonces, como ya vieron todos estos puntos que yo iba a abordar, decidí irme muy cortito por otra pista, que es pensar en otro tipo de litigación estratégica que no necesariamente tiene relación, por ejemplo, con el estatus de los animales, ¿ya? Sino que conexión con el derecho ambiental, ¿ya? Entonces, simplemente esto va a ser una pincelada para dar ideas, pero la litigación por problemas ambientales ha sido un factor clave en ciertos países para ir avanzando de cierta forma ya en la protección animal, porque a través de estas acciones, claro, se busca preservar el medio ambiente. Ahí tengo que modificar la PPT, se la voy a subir con arreglos. Pero claro, se busca preservar el medio ambiente y esto genera obviamente un impacto en la industria agropecuaria industrial intensiva, ya se detiene, se frena, y eso termina impactando positivamente a los animales. Entonces, como pincelada, y para que ustedes puedan buscar también, les comparto algunos casos que han habido de manera internacional. Ya, por ejemplo, hace poco, esta noticia de hace muy poquito, 5 de abril de 2024, el Estado de Nueva York presentó una demanda contra granjas industriales, una de las más grandes del mundo, ya, que es JBS, ya, una de las mayores productoras de carne de vacuno, por engañar a los consumidores sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya, esa noticia en desarrollo. Hay otro caso que es súper conocido, lo que tiene que ver no solo con crisis ambientales, sino que afectación también a cierto tipo de población. O sea, ahí se mezcla también y es la intersección entre zonas de sacrificio y también problemas raciales, que es lo que ocurre en Carolina del Norte, en donde se supo el caso hace varios años de que pulverizaban excremento de cerdo cerca de comunidades negras, ¿ya? Esto se ha tratado en varios documentales. Si ustedes han visto algunos, hace poco salió uno llamado Eating Animals que trata este tema. Creo que también sale en Conspiracy, ¿ya? Porque es muy evidente y muy crudo la situación que ocurre. Y por supuesto que las personas comenzaron a demandar ya después de muchos años de sufrir una serie de enfermedades, de afectaciones. De hecho, estos documentales que les comento, o sea,
se ve y se graba la casa de una persona que vive con su familia y está viendo cómo en el terreno de al lado están pulverizando esta agua con excrementos, y justamente el punto llegó a tal las demandas que los legisladores de Carolina del Norte aprobaron un proyecto para limitar el monto de dinero que los residentes podían cobrar por daños y perjuicios en demandas contra criaderos de cerdos, ¿ya? Y esto también me recuerda un caso que no sé si ustedes en algún momento siguieron, que fue bien bullado acá en Chile, que es el caso de Freirina, ¿ya? Solo como comentarlo de forma rápida, porque si bien los casos que les estoy comentando han pasado a nivel internacional, sí tenemos uno nacional, ya de hace varios años. Freirina es un caso de una zona que terminó siendo de sacrificio, ya que sufrió una crisis sanitaria enorme debido a una planta de agrosúper de cerdos, el cual producía y distribuía carne de cerdo en todo el país. Y los malos olores producto de las fecas del cerdo provocaron emanaciones que para la población aledaña generaron dolor de cabeza, malestar estomacal, problemas respiratorios, incluso daño psicológico, ya principalmente a niños y niñas, ¿ya? Esto generó un estallido social en Freirina en el 2012. Y claro, todo esto, por supuesto, una revuelta por parte de los pobladores que estaban denunciando la existencia de esta crisis sanitaria y conflicto socioambiental. Y de esta problemática terminó surgiendo una ley de dolores, ¿ya? Que actualmente existe en Chile. Pero, ¿qué es lo que nos demuestra este tipo de problemas y complejidades? El impacto que tiene la industria, ya en las comunidades, y cómo también, si, cuando lo abordamos desde el punto de vista medioambiental y frenamos la industria, de todas formas impacta a los animales. Y lo último que le quería comentar es un caso y que la nota está, se las comparto, lo pueden ver en el documento. eh, eh, lo que está sucediendo actualmente respecto a la justicia climática y cambio climático. Hay una serie de ciudades y activistas ya que están buscando responsabilizar a la industria cárnica y de lácteos en el sistema judicial por el impacto al medio ambiente, ya sea de emisiones, de gases de efecto invernadero y otros. Entonces, este artículo, ya que lo pueden revisar, que se los recomiendo como leer completo, habla de eso, de cómo la justicia climática actual y la demanda de los activistas está también frenando de alguna forma la industria. ¿Ya? Entonces, algo que podríamos nosotros en un futuro próximo, por supuesto, analizar acá en Chile. Hay muchos conflictos socioambientales alrededor de planteles de cerdos avícolas, muchos de avícolas, y, y claro, suceden todas las semanas y no se le ha visto en general la arista relacionada con los animales y cómo frenar y quizás tratar de utilizar nuestra normativa eh, en contra de estos planteles, aunque es difícil, pero tampoco tenemos suficiente herramienta en términos de derecho ambiental, nos podría ayudar como a avanzar por los animales. Y siendo las 8, les quería plantear hacer un break de 10 minutitos para que vayan al baño, se hagan un cafecito y ya pasamos a la última parte de la presentación que tiene que ver con fundaciones, ONGs y leyes de donación, ¿ya? Si les parece, entonces regresamos a las 20:10. Voy a dejar en el chat de todas formas por si hay alguna persona perdida, para que sepa que volvemos en 10 minutitos.
Entonces, regresamos a nuestra segunda parte, y al final de la presentación. Y vamos a tratar ahora el tema de las fundaciones y asociaciones. Desde que comencé mi camino en el activismo por los animales, entendiendo que lo inicié yo estudiando Derecho, esta era una pregunta que me hacían muchísimo. Personas que estaban rescatando perros, que estaban organizándose para hacer cosas por los animales, era cómo constituirse, cuáles eran sus obligaciones, sus deberes, qué significaba. Y es algo que muchas veces no lo estudiamos en la universidad, es como un tema que yo digo muy de nicho, pero es muy importante que lo sepamos. Porque nos va a tocar, y espero, o probablemente ya les han preguntado mucho sobre ayudar a personas, a organizaciones, o incluso hacer nuestra propia fundación u ONG, ya, para ayudar a los animales. Entonces, también esta parte, por eso también me gusta mucho, de poder compartirles por lo menos estos conocimientos, ya, por la relevancia que tienen las organizaciones en la protección animal, ya. Y históricamente, obviamente, en todos los movimientos sociales han sido también un factor y un motor de cambio, ¿ya? Y actualmente lo que es la protección animal también son muy importantes. Y lamentablemente en Chile no existe una cultura de la filantropía suficiente para que estas usualmente se puedan financiar de forma adecuada. Entonces, tener los conocimientos de cómo tener una organización, de incluso abordarla de forma responsable, ya en su organigrama y en todo, también es súper importante para poder trabajar de mejor forma por los animales. Y como les comenté también en mi experiencia, ya he trabajado en varias ONG y ahora también tengo experiencia trabajando en una internacional. ¿Qué son las organizaciones sin fines de lucro o las OSFL? Ya son conocidas por diversos nombres, tanto en Chile como en el mundo, ya que son organizaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales, ONGs, organizaciones voluntarias, aunque también tenemos que saber que muchas de estas cuentan con voluntarias, pero no necesariamente todo tiene que ser un trabajo voluntario, ya que por un lado, por supuesto, que es sin fin de lucro, pero eso no significa que no pueda sostenerse y sustentarse, ya, o también conocida como el tercer sector, ya, porque está el sector público, el sector privado, y este sería como el tercer sector, como tratando de entenderlo en nuestra sociedad. Corresponden a un conjunto amplio y variado de entidades, ya con distintos propósitos y estilos, que comparten características en común, ya que tienen, que son organizaciones, por lo menos las que son conformadas, ya personalidad jurídica, son de interés público, un fin cuyo fin no es el lucro, como les comentaba, pero sí tienen una misión específica y que son, por supuesto, independientes del Estado. ¿Ya? ¿Cómo se regulan acá en Chile? ¿Ya? La gran mayoría de las organizaciones con personalidad jurídica en Chile corresponden a fundaciones y corporaciones. Les voy a mostrar un poco la diferencia, ¿ya?, de ambas en su forma de organizarse y de conformarse. O sea, son similares en su conformación en el sentido de la tramitación que se hace y todo, ya, los requisitos, pero también tienen cada una sus características de acuerdo a lo que busca, ya sea un grupo de personas o una persona al conformar una organización. Se encuentran regidas por las normas del Código Civil, ya, y se complementa con el reglamento sobre concesión de personalidad jurídica. Uy, déjame entrar un perrito. Y el decreto supremo, y también sabemos que la creación de estas organizaciones debe ser aprobada por el presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. ¿Ya? Hay leyes especiales que regulan la constitución y funcionamiento de ciertas organizaciones, ya las que tienen que ver, por ejemplo, con las vecinales, comunitarias, gremiales, profesionales y sindicales, pero nosotros nos vamos a enfocar en fundaciones y asociaciones, corporaciones u ONGs. Entonces, el Código Civil establece en su artículo 546 que no son personas jurídicas las fundaciones u corporaciones que no se hayan establecido en virtud de la ley o que no se hayan constituido conforme a las reglas del título. ¿Por qué? Porque mucha gente, o sea, el derecho, por supuesto, a organizarse en Chile existe y muchas veces nos vamos a encontrar con personas que se dicen quizás que sí, somos una fundación u organización y no están constituidas legalmente, entonces por eso también es importante
el mencionar que para ser llamada fundación o corporación tienen que haberse constituido de acuerdo a la normativa, por supuesto. ¿Y cuáles son las diferencias entre fundaciones y asociaciones? Vamos a asimilar asociaciones con corporaciones u ONGs, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos las fundaciones y por otro lado las corporaciones u ONGs o asociaciones, ¿ya? Para que sea más fácil le voy a decir fundaciones y ONG. La corporación ONG es una persona jurídica formada por un cierto número de individuos asociados con un fin en común no lucrativo que les dan origen y determinan su objetivo, ¿ya? Y por otro lado, la fundación es un patrimonio administrado por mandatarios de acuerdo a la voluntad del fundador, muy importante, quien además determina sus objetivos para la realización de una obra o fin de interés general. ¿Y por qué les puse estos triángulos acá? Porque tiene relación con la forma en que se organizan, ¿ya? Si bien, como les decía, las corporaciones y las fundaciones se rigen por normas comunes, se diferencian principalmente por la naturaleza de su acto constitutivo y las características del órgano encargado para llevar a cabo su administración, ¿ya? Entonces, en caso de las corporaciones u ONGs, su constitución se efectúa por una asociación, ¿ya? O sea que a la cabeza tenemos al grupo de personas, ¿ya? Por eso esta forma, ¿ya? Que es netamente como ilustrativa, ¿ya? Porque acá arriba está una asamblea general, como la forma de organizarse, un director ejecutivo, y abajo, por ejemplo, ya tenemos una persona ya encargada, ya sea como director ejecutivo, pero que le responde a la asamblea, ¿ya? Y también, obviamente, los órganos correspondientes como una comisión revisora de cuentas y comisión de ética, ¿ya? Pero acá a la cabeza tenemos este grupo que se asocia, ¿ya? Lo importante en las corporaciones ONG son las personas, ¿ya? El grupo, es como, comillas, el capital humano, ¿ya? En cambio, las fundaciones tienen la diferencia de que su acto fundacional se deriva de la voluntad del fundador. Entonces tenemos a la cabeza a una persona, o pueden ser dos personas, ya no solamente tiene que haber un fundador, pero a la cabeza está este fundador, esta figura, ¿ya? Y ahí le siguen, por supuesto, ya en su conformación el resto de personas. Entonces está el fundador aquí a la cabeza y después podemos tener un directorio, ya un director ejecutivo y miembros colaboradores, ¿ya? Entonces, la corporación, lo importante son las personas, en ese sentido, como ese capital, y en la fundación, en lo principal, está la persona que lo funda y el patrimonio que coloca el fundador, ya, o los fundadores, en administrar esta organización. ¿Y por qué es tan importante estas dos diferencias al momento, por ejemplo, de nosotros, ya sea conformar nuestra organización, si es algo que están interesados, o asesorar a personas o a una persona que quiere hacer su organización, su fundación u organización, es mostrarle las diferencias en ambas, que son muy relevantes y yo lo vi desde el interior de las diferencias, por ejemplo, cuando uno quería hacer cambios en una ONG, en su estatuto, etcétera, versus el trabajar en una fundación en donde, como les comentaba aquí, lo que primaba era la decisión y la última palabra del fundador. Toda esta información, lo que les voy a presentar ahora, está basado en un manual que lo encontré tan bueno que por eso se los coloco directamente, se los cito y se los compartí en el material complementario. Es de Fundación Pro Bono, ¿ya? Que es una fundación que se dedica justamente a asesorar a personas jurídicas sin fines de lucro. Hay otras organizaciones también dedicadas simplemente a eso, como Simón de Sirene, ¿ya? Yo recomiendo mucho los cursos de Simón de Sirene si ustedes quieren adentrarse en lo que es el administrar una organización sin fin de lucro. Entonces, las diferencias entre ambos, podemos pensar primero en la constitución, en el caso de la fundación. Las fundaciones se forman mediante la afectación de un patrimonio, conjunto de bienes, con un fin no lucrativo de beneficencia, que obviamente lo que corre para ambas, pero como digo, lo principal es como el fundador, el patrimonio con el que inicia, y la corporación, en cambio, se forma por la reunión de personas asociadas en torno a un fin no lucrativo, no lo que sabemos, ¿ya? ¿Y esto en qué afecta? Primero, lo que es el gobierno, ¿ya? Cómo se maneja esta organización, cómo se gobierna.
Las fundaciones se rigen por la voluntad de él o los fundadores, manifestada en el acto fundacional, y ahí en los estatutos donde se fija su administración y gobierno. En cambio, las corporaciones se constituyen, gobiernan y mantienen y disuelven por la voluntad de los asociados, ya manifestada en la Asamblea General. Y esto se puede, por ejemplo, en una organización que es una ONG y que puede, por ejemplo, ponernos en el peor escenario de tener dificultad interna. Aquí puede haber un cambio por la voluntad, ¿cierto?, de los asociados. Por ejemplo, en un cambio del estatuto, en un cambio de directores, etcétera. ¿Ya? Y por eso es tan importante, por ejemplo, si nosotros estamos asesorando a un grupo de personas, ¿ya?, que trabajan en conjunto, que tienen bien claros sus roles y que estas personas en conjunto quieren ser una organización, lo más recomendable es que sea una corporación si cada uno de ellos trabaja de igual forma y tienen este equilibrio, digamos, en decir, ok, nosotros queremos formar esto. Pero si estamos asesorando a una pura persona, o una persona que es como típico de personas que son más lideresas o que quieren que su idea se plasme en la organización, hay que recomendarle que sea una fundación, porque siempre esta organización va a quedar supeditada en su gobierno a esta persona, ya que va a ser la fundadora o los fundadores. Por otro lado, la estructura orgánica, tenemos que las fundaciones, la dirección y administración, recaen en un directorio de al menos 3 miembros, ya que esto es distinto, por supuesto, a la persona fundadora, ya que duran como máximo 5 años en su cargo, y se debe designar presidente, secretario y tesorero, ¿ya? Los fundadores pueden ser elegidos como miembros del directorio. Por otro lado, las corporaciones cuentan con otro tipo de estructura que es una estructura un poco más compleja porque debe proteger el interés colectivo ya de sus miembros. Va a haber, por tanto, una asamblea general de socios, un directorio y las comisiones respectivas de ética y revisora de cuentas, ya que responden, como digo, a esta intención ya de organización más colectiva. Por otro lado, los miembros socios o asociados. Ya tenemos que las fundaciones miran el interés de sus beneficiarios en virtud de su objeto estatutario y no el interés de sus integrantes, ¿ya? Quien establece el estatuto y la misión, visión y todo eso, el fundador. Sin perjuicio de lo anterior, pueden, por supuesto, establecer estructuras complementarias de miembros colaboradores, socios, asociaciones. En cambio, en las corporaciones se requiere una pluralidad de miembros o socios como mínimo, ya que deben componer los órganos de directorio, comisión de ética y comisión revisora de cuentas. Y en cuanto al patrimonio, este también era un factor, como les decía, importante en el momento de constituir una organización, lo que tiene que ver con las fundaciones. El patrimonio inicial es la esencia, por decirlo, de una fundación, aun cuando en su constitución no necesariamente tiene que ser un gran patrimonio, lo suficiente como para poder establecer la organización y que les permita también en la práctica el poder ir después a un banco, abrir una cuenta, ya todo eso sirve al momento de uno poder conformar una organización. De hecho, aquí mismo en el manual se recomienda por lo menos un aporte fundacional de a lo menos 500.000 pesos, como les decía, y aportes más administrativos ya posteriores de la necesidad de abrir una cuenta y todo lo que conlleva. Y en cambio, por otro lado, las corporaciones u ONGs, el patrimonio está conformado por los aportes iniciales de sus socios, ya, aunque no es necesario, no es esencial el contar con un aporte, con un patrimonio inicial, pero de todas formas también, por los mismos temas administrativos posteriores, se recomienda que también se haga un aporte inicial de al menos 500.000 pesos para la apertura de cuentas bancarias, ¿ya? Además, forman parte del patrimonio de la corporación las cuotas de incorporación que se establecen en las sesiones de la Asamblea General, ya sea ordinaria y extraordinaria, etc. Esas son las dos grandes diferencias. Pero de todas formas, en su constitución es el mismo proceso, ¿ya? Tenemos que esto lo regula el Código Civil en el artículo 548, ¿ya? ¿Qué dice? Y lo vamos a ir analizando porque aquí se extrae todo lo necesario para saber cómo constituir una corporación o fundación. Primero, que se debe hacer por escritura pública o privada suscrita ante notario, oficial de registro civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde. Por supuesto que, por ejemplo, si es una organización que no tiene recursos, ahí la recomendación es que sea directamente por un funcionario municipal, ¿ya? Porque hacer una escritura tiene un costo asociado,
mayor, ya la copia del acto constitutivo autorizada por el ministro de Fe, funcionario ante el cual fue otorgado, deberá depositarse en la Secretaría Municipal del domicilio de la persona jurídica en formación dentro de un plazo de 30 días contado de su otorgamiento. Hay municipalidades que tienen constituidas muchas organizaciones, principalmente por un tema centralista. Yo sé que la Municipalidad de Santiago tiene muchas organizaciones constituidas y que por eso también la tramitación misma en la misma municipalidad no es más expedita necesariamente, pero sí es un proceso que resulta más fácil que en otras municipalidades, por ejemplo, algunas más rurales o en regiones en donde no hay tanta actividad de asociaciones y en donde muchas veces les es más difícil poder conformarse porque los funcionarios no tienen el conocimiento, etcétera. Me pasó también que me preguntaron a todas estas municipalidades que no sabían siquiera cuando iban las personas como que podía un funcionario municipal hacer de ministro de fe, ¿ya? Pero es parte del conocimiento que también nos sirve tener para, en caso de que asesoremos alguna organización, justamente para promover que se conformen organizaciones en toda la municipalidad del país, también teniendo en cuenta lo que probablemente vieron en la clase relativa a la ley de tenencia responsable y las facultades que tienen las municipalidades al respecto, ya que idealmente deberían contar con fondos para entregar a organizaciones y así como, bueno, los gobiernos regionales, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro del proceso, sabemos que una vez que se deposite en la Secretaría Municipal los documentos necesarios, ya que es esta escritura y este estatuto, por supuesto, protocolarizada por el ministro de Fe, tienen un plazo de 30 días, ¿ya? Para la revisión, y de ahí se puede objetar ya la fundación o la constitución de una organización ONG. Aquí dice, y les voy a comentar, que no se pueden objetar las cláusulas de los estatutos que reproduzcan los modelos aprobados por el Ministerio de Justicia. Porque si ustedes entran al Ministerio de Justicia, van a encontrar que hay estatutos estandarizados que les sirven a las organizaciones para poder conformarse y que ahí obviamente hay que modificar lo relativo al nombre, las personas, la misión, visión y a qué se dedica ya la organización. Y también la recomendación al momento de redactar un estatuto es que el fin que tiene la organización sea específico, por supuesto. Si abordamos, obviamente, una organización de protección animal debe decirlo, pero que sea lo más amplio posible, ¿ya? Y eso tiene relación con todas las posibilidades y lo que puede realizar una organización e incluso a qué fondos puede postular posteriormente, ¿ya? Entonces la recomendación es analizar bien que el estatuto sea lo más amplio posible en ese sentido del fin que tiene la organización, ¿ya? Para poder aprovechar al máximo, no en mal sentido, sino que en el buen sentido, todas las posibilidades de financiamiento y oportunidades que tienen las organizaciones, ¿ya? Y porque también hay organizaciones, y pasa con los temas animales, que por mucho de que uno se quiera enfocar solamente en animales de compañía, en rescate, en animales de industria, muchas veces toca ver otros temas relacionados, ya, como por ejemplo salud mental de las personas que tienen estos animales, etc. Entonces, por eso también sirve el que sea amplio, ¿ya? Y bueno, si no se objeta, ya si no se tiene objeciones en la Constitución y vencido el plazo para formular estas objeciones, ya que por supuesto que se da un proceso también en donde las organizaciones pueden modificar los estatutos si se les objeta. De oficio, dentro del 5.º día, el secretario municipal archivará la copia de la anotación, remitirá al registro civil de identificación para su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro, ¿ya? A menos de que el interesado solicitara formalmente hacer la inscripción de manera directa. Y desde ahí la organización o fundación gozará de personalidad jurídica, ya a partir de esa inscripción. Entonces, ¿cómo se constituye en la práctica? ¿Qué es lo que debe tener los estatutos? Ya que como les decía, en el Ministerio de Justicia se encuentran las bases de este tipo de estatutos de ambos, de fundaciones, de corporaciones, incluso de otro tipo de organizaciones que no estamos viendo acá, que tienen relación con junta de vecinos, etc. Primero tienen que tener el nombre y domicilio de la persona jurídica, la duración, ya, a menos de que se constituya por tiempo indefinido,
los fines a los que está destinado, que era lo que le comentaba, que tiene que ser lo más amplio posible, en la medida de lo posible, los bienes que conforman el patrimonio inicial, las disposiciones que se establezcan en cuanto a administración, cómo va a ser integrado, atribución, etcétera. Ya las disposiciones relativas a la forma de estatutos, distinción de la persona jurídica, ya que como les comentaba, es independiente, ya sea fundación u organización, derechos y obligaciones de los asociados. Y en el caso de la fundación debe precisar los bienes y derechos y aporte de su fundador, ya de patrimonio, así como las reglas básicas de la aplicación de recursos al cumplimiento de los fines fundacionales. ¿Cuál es la documentación requerida y que es la que se entrega al momento de tener el estatuto listo en la municipalidad, el acta de constitución y los estatutos suscritos ante el ministro de Fe? El certificado de no similitud de nombre, ya que esto se solicita en el registro civil, y certificado de antecedentes penales por parte de las personas que conforman la organización, ¿ya? Requisitos especiales de cada uno. En el caso de la corporación, tiene que acudir de forma presencial o debidamente representado al menos de 6 a 9 socios, ¿ya? Y esta es una gran diferencia con lo que tiene que ver con las fundaciones, de acuerdo a lo que se estableció en la Comisión Revisora de Cuentas, ¿ya? Y en el mismo acta de constitución deben nombrarse los integrantes del directorio, presidente, secretario y tesorero, que es el mínimo, los de la Comisión de Ética, que deben ser 3, y los de la Comisión Revisora de Cuentas, ¿ya? Por eso la cantidad de números de personas. Y en el caso de la fundación, debe concurrir, por supuesto, el fundador de forma presencial o debidamente representado. Y se debe establecer en su constitución un integrante del directorio transitorio, ya presidente, secretario y tesorero. ¿Ya? O sea, si bien puede ser una fundación de una sola persona, sí tiene que tener más personas dentro de su constitución. ¿Y qué beneficios tiene constituir una organización o corporación? Por supuesto, importante, y para promover la constitución de organizaciones, yo he conocido muchas organizaciones que funcionan en los territorios, en la práctica, muchas de ellas rescatando animalitos de compañía, y que le asusta un poco el constituirse con personalidad jurídica, y aquí es bueno el poder, muchas veces en simple, tratar de explicarle a las personas los beneficios que tiene. Bueno, primero la capacidad de ejercer derecho y contraer obligaciones de esta persona jurídica, el tener un patrimonio independiente de sus miembros, el dotarse de una estructura corporativa y administrativa formal, el ser beneficiario de fondos públicos, muy importante, ya adjudicación de fondos en general, de licitaciones públicas y de fondos concursables, que lo que es tendencia responsable se destaca el Fondo de Fortalecimiento Regional, que es de los gobiernos regionales, y que ahora se está fomentando aún más, ya, afortunadamente, y también los fondos del PETRAC, ya, que en este sentido, y hablando en la práctica, lamentablemente cada vez van disminuyendo más, y eso, bueno, eso tiene que ver netamente con voluntad política, pero hay fondos todos los años, es parte de las obligaciones que se establecen en la Ley de Tenencia Responsable, ya. Los fondos de PETRAC, por lo menos para las organizaciones, van desde entregar para campañas de esterilización, ya que en general son los que tienen mayor, son un monto más grande, que creo que llegan a ser hasta 10 millones, o así lo era cuando yo trabajaba ahí. Otras de mejoramiento de centro de mantención temporal de animales, no para crear nuevos refugios ni nada de eso, sino que para arreglar, también educacionales, también jurídicos. Hace poco terminó un ciclo justamente de capacitación de incidencia política por parte de la Fundación Abogados por los Animales. Entonces son todas estas las posibilidades que se van dando en las organizaciones de poder postular. También el poder adjudicarse a fondos privados dirigidos a organizaciones sin fines de lucro. Sé que hay un par de marcas, por ejemplo, de comida de perro, que también tienen fondos. Es poca plata cuando lo pensamos en la cantidad de organizaciones que hay, ¿ya? Pero hay. Y también por eso tenemos que fomentar, obviamente, que el privado ahí, dentro de su responsabilidad social corporativa, pueda destinar más fondos a organizaciones. Y también, y esto es lo que veremos a continuación, el emitir certificados de donaciones con franquicias tributarias. Muy importante para financiar organizaciones porque, como decía, no tenemos mucha cultura de la filantropía en Chile. Las organizaciones son muy difíciles de financiar, hay de repente fondos internacionales, pero actualmente están más dirigidos a animales de la industria, ya por el impacto que tienen, por un tema del turismo eficaz.
Entonces, el poder al menos fomentar que las organizaciones se instruyan en esto es súper importante. Y así llegamos a la última parte de la capacitación, que tiene que ver con ya las aproximaciones a la legislación de donación, ya muy general, probablemente ustedes lo saben, pero podemos recordar que es una donación, es un acto por el cual una persona, puede ser natural o jurídica, transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta, ¿ya? Esto significa que se está donando y que no se espera nada a cambio, por supuesto, ¿ya? O sea que la persona que está donando no tiene derecho o no debería solicitar la donación de vuelta para que efectivamente sea una donación. Ya puede ser, como digo, donación de personas jurídicas, eh, así como de personas naturales, tanto de chilenos o extranjeros. ¿Ya? Las leyes de donación surgen como un mecanismo para fomentar la inversión privada en proyectos de diversas áreas que responden a las necesidades de la sociedad. ¿Ya? Y pasa que nosotros hemos tenido, o sea, tenemos en Chile varias leyes de donación, pero que muchas de ellas importantes no aplicaban a las organizaciones de protección animal, o sea, siguen sin aplicar, pero existió una modificación hace poco en la normativa y es la ley que ahora les voy a presentar y que es muy importante que las organizaciones sepan, ¿ya? Que crea un régimen de donación con beneficio tributario en apoyo a las entidades sin fines de lucro que consideran las organizaciones de protección animal. Y es la ley 21.440, ¿ya? También importante, bueno, la resolución, por supuesto, del Servicio de Impuestos Internos, ya que regula el modelo de certificado de nación. Todo el proceso de implementación fue bien complejo para las organizaciones porque ni siquiera el Servicio de Impuestos Internos tenía conocimiento en general en todas sus oficinas sobre cómo podían las organizaciones emitir certificados, etcétera. Ya afortunadamente se ha ido eso facilitando y es parte también de todas de las obligaciones, digamos, de las organizaciones, el tener, por supuesto, un rol tributario, ya, para que también lo tengan en consideración. Es materia que me hubiese gustado también abordar, pero iba a ser demasiado extenso. Y ahí también existe un circular sobre instrucciones relativas a la 21.440 de los cuerpos legales, que aún existiendo, como les decía, ha sido muy difícil de implementar para las organizaciones. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Establece un régimen de donaciones a entidades sin fines de lucros inscritas que generan un beneficio tributario a las donantes, las cuales pueden descontar de su base imponible. Ya también crea una secretaría técnica dependiente del Ministerio de Hacienda que estará a cargo de administrar registros para que se puedan inscribir los donatarios y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Parte también, y volviendo un poco al tema anterior sobre las organizaciones, hay varios registros, ya los que tienen que ser parte, no solamente el registro que les comentaba, el registro civil de organizaciones sin fines de lucro, está también el registro nacional de organizaciones promotoras de la tenencia responsable, ya que eso también se encuentra en la ley de tenencia responsable y que ese registro lo administra el Ministerio del Interior a través del programa de tenencia responsable. Y aquí esta ley también es otro registro más del que deberían ser parte de las organizaciones, o sea, es un listado, hay un listado largo de aspectos que tienen que tener en cuenta las organizaciones de protección animal y por eso es tan importante que ustedes, espero que en un futuro puedan asesorar organizaciones si es parte de lo que les interesa. Y bueno, los beneficios que son aplicables para las donaciones de dinero, bienes corporales e incorporales, ya se encuentran previamente, que tienen que encontrarse previamente registradas en el portal de donación. Ah, ya, sí, eso. Para que las organizaciones puedan emitir certificado de donación y puedan tener estos beneficios, tienes que estar registrados en un portal de donaciones, ¿ya? El poder registrarse al menos es un poco más fácil respecto a otros aspectos. ¿Y qué documentos deben presentar las organizaciones donatarias para inscribirse en este registro público de donatarias? Primero, el IRUT vigente de donataria, eso se ve en el Servicio de Impuestos Internos, los estatutos vigentes, ya, incluyendo las posteriores modificaciones, y esto tiene relación también con una buena gestión de la organización, de tener al día sus registros, certificados de la vigencia de la donataria, ya emitido por el Registro Civil de Identificación. Todas las organizaciones pueden sacar su certificado en el registro civil de que se encuentran vigentes, ya no solo a ellas, sino que también su directorio, ya que esos son trámites que también es súper importante que las organizaciones mantengan al día. Los estados financieros, balance general o estado de fuentes y usos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? No, en general, dentro de las obligaciones que tienen las organizaciones, que es presentar un balance, no son tan complejos, ¿ya? Hay también
balances disponibles como para que las organizaciones se basen en ellas para realizarlo. Y además, muchas de ellas tampoco es que muevan tantos recursos ya o bienes. Esa es la realidad, lamentablemente, la organización en Chile en general de protección animal. ¿Ya? Entonces también aquí que si les toca asesorar a una organización que no se abrumen con ver tanta cosa que tienen que presentar, por ejemplo la memoria anual y antecedentes complementarios. La memoria anual también no tiene que ser tan compleja, o sea, hay también ideas, uno puede encontrar como memorias anuales de otras organizaciones en las que se puede ir basando, ¿ya? O acudir a organizaciones como Simón de Signorini, que les comentaba que es una organización dedicada, una fundación dedicada a asesorar fundaciones y organizaciones, ¿ya? Pero en general es como mostrar el trabajo que se ha hecho, las imágenes, si se han hecho rescate, todas las actividades que tiene, y eso también va sirviendo en cada uno de los procesos, por ejemplo, que quieran las organizaciones postular a fondos, ¿ya? En general, cuando se postula a fondos, ya sea estatales o de privados, va sumando puntos, tanto la experiencia, el poder demostrar actividades que se hayan realizado. Entonces, todo esto también es parte de una buena gestión y buenas prácticas que deberían tener las organizaciones. Obviamente, bueno, copia de ambos lados de la célula de identidad vigente, representante legal y un poder de notario. Sí, bueno, sí, todo tiene que ver con los representantes legales y lo que les comentaba anteriormente, certificado de directorio vigente, ya, que son dos. Este también se saca en el registro civil, ¿ya? Que son dos de los trámites que se ven importante tener listos y tener al día, que es el certificado de vigencia y el certificado del director. Y ya casi terminando, faltan 20 minutos para terminar la clase. ¿Quiénes pueden ser donantes? Cualquiera de los contribuyentes de IDPC, pymes transparentes, contribuyentes del IGC, todo esto son términos tributarios que a mí no me agradan y no me son amigables, pero bueno, en general todos los contribuyentes, ya sea de primera categoría, segunda categoría y adicional. No tendrán derecho a beneficio las empresas del Estado, aquellas que sus organismos o empresas tengan participación e interés en las municipalidades. ¿Y qué beneficios tienen las donaciones amparadas por esta ley? Están señalados en la normativa, ya que no estarán afectas a impuestos a las donaciones, estará liberada de trámite de insinuación y los donantes pueden deducirla de su base imponible de acuerdo con los límites señalados en esta disposición. Igual estos temas son un poquito más complejos quizás de pronto como con las organizaciones. Si ustedes tienen una mejor relación con el derecho tributario, poder explicarlo en fácil sirve bastante. ¿Y a qué se pueden destinar las donaciones? Muy importante el tipo de gastos. Ya se pueden destinar a gastos operacionales relacionados con los fines que motivan la donación. Por ejemplo, una empresa que quiera donar específicamente para alimentar a los animalitos de un refugio de tal fundación o esterilizar, por ejemplo, a un grupo de gatos ferales, etcétera. La construcción, mantención, acondicionamiento, reparación y mejoramiento de equipamiento o inmuebles destinados a estos fines. Financiar programas, por ejemplo, de educación, proyectos, planes e iniciativas y actividades destinadas al cumplimiento de los fines de la organización, ¿ya? Y los fines corporales recibidos en donación pueden ser comercializados solo para solventar los gastos mencionados anteriormente. ¿A quién le corresponde la fiscalización? A la Secretaría Técnica. Ya esta ley conforma, como dije anteriormente, una Secretaría Técnica sin perjuicio de las facultades legales que corresponden a los servicios de impuestos internos en lo relativo a materias tributarias. Y lo último que les quiero mencionar, muy cortito, para tener una oportunidad de, tanto que Diego pueda dar unas palabras finales, y también si tienen ustedes comentarios, ahora sí poder abrir el micrófono, es la llamada Ley de Mermas, que en realidad fue una modificación de la legislación tributaria que introdujo lo siguiente respecto a las mermas que le quedan a las empresas, ya por eso ley de mermas. Antes, cuando había mermas, parte de esta ley no se consideraban los animales y ahora sí. Entonces se incluye que la deducción de costos para fines tributarios de aquellos alimentos destinados al consumo humano, alimento para mascotas, productos de higiene, bla, 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 que correspondan a bienes de uso o consumo cuyas características y condiciones se determinen mediante resolución del servicio. Si son bienes
respecto a los cuales su comercialización se ha vuelto inviable por razones de plazo, desperfectos o fallas en su fabricación o manipulación, ya, u otras, podrán estas entonces ser donadas a organizaciones que se encuentren ya inscritas justamente en este registro, otro registro más, de la ley de mermas. Ya, esto, hay pocas organizaciones en Chile actualmente que saben o que trabajan esto. Una de estas es Vínculo Humano Animal, ellos tienen un banco de alimentos. Pero también es importante como para poder mencionarles quizás a las organizaciones de que pueden ser parte de este registro y por supuesto que no, o sea, y lo mismo pasa con las donaciones, no es que una vez que uno se encuentra en el registro de donación o en el registro sobre las mermas, lleguen solas las empresas a donar, sino que las organizaciones tienen que salir a buscarlas, pero al menos ya tienen el respaldo para poder emitir estos certificados y poder llegar a esta empresa y decirle, este es el trabajo que tenemos, esto es lo que hacemos y podrían ayudarnos. Así que con esto finalizo mi presentación. Vi que no había muchas, o sea, creo que respondí las preguntas que habían o comentarios, pero si alguien quiere hablar, ahí dejo abierta la posibilidad de levantar la manito. ¿Tiene alguien? ¿Preguntas, comentarios? Diego, ¿estás por ahí? Sí. Sí, profesora. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su clase muy completa e informativa. Yo creo que fue una excelente manera de ir concluyendo este curso. Nuevamente lo invito si es que alguien tiene algún comentario, alguna pregunta adicional, alguna duda final, como para ir cerrando la intervención. Este es el momento para formular. Bueno, al parecer lo dejamos por acá. Bueno, muchos comentarios positivos, agradecimientos, elogios a su clase, profesora. Así que si quiere podemos pausar la grabación para comentar algunas cosas